Nono, ¿conoces Nono, verdad? Sí, claro, muchos videos de nonos, más de temporada alta, o sea, en verano, cuando los balnearios estos están llenos. Pero vení, vamos a pasear por tras la sierra y vamos a ver Nono, las calles y Villa de las Rosas. Vamos a pasear un poquito por el centro, te voy a mostrar aquí, pero claro, vos ya sabés, este canal trata de mostrarte unos lugares que seguramente no viste antes, así que hacemos un recorrido y vamos hacia otro sitio. Esa era la iglesia, construida en 1908, y esta es la plaza principal. Aquí en verano se hacen fiestas de artesanos, ferias de artesanos. ¿Ven? Nono, tras las sierras, Córdoba, Argentina, es uno de las ciudades pueblos porque tiene 1700 habitantes, 2000. Es uno de los pueblos más antiguos del Valle de Tras la Sierra. Uno de los sitios más visitados son los balnearios, los remansos y paso de las tropas. Y los ríos que cruzan a Nono son el río de los Sauces, que es uno de los más playitos, y Río Chico, que es el que tiene todas piedras a su alrededor. Iglesia y esculturas. Se encuentra a 150 kilómetros de Córdoba y muy cerquita de Mina Clavero, para que tengan referencia sobre la ruta 14. Nono significa en quechua senos de mujer. Ñu ñu. Entre las cosas extrañas que vamos a andar buscando hoy, queremos encontrar la piedra cintura, que es esta que ven en pantalla. Así que trataremos de encontrar esa piedra Nono. Mientras tanto seguimos paseando por aquí. Balneario Los Remansos. Este es un lugar muy elegido en verano, a apenas 2 kilómetros del centro de Nono. El río que ven acá abajo es el río Chico. Tampoco se dejen llevar por esta vista, que si bien es fantástica, estamos en invierno, ¿no? Imagínenselo en verano. Vamos todavía, vamos que vamos. Vamos, señores, no me digan que no. ¡No me digan que no! Hasta aquí llegar fue fácil. Camino de tierra, pero fácil de llegar. Lo que tienen que hacer es está señalado así: sigan el sendero amarillo. Para mí, la joyita de Nono es el Museo Roxen. Yo no soy muy fanático de los museos, pero este museo me encantó. No incluyo el video acá en este otro porque voy a hacer todo un video con el Museo Roxen. Fantástico. Sí, Balneario Paso de las Tropas, el más recomendado, el que más me han pedido. Florcita, ¿de qué? Durazno. Ajá, mira vos. Estacionamiento por vehículo 200 pesos y los asadores 100. Los asadores están medio bueno. El balneario sin dudas es una preciosura, y eso que estamos acá en invierno, ¿eh? Imagínense esto en verano, no, una locura.
de nono. Voy a buscar la piedra, esa piedra cintura de no sé qué. Lindo, lindo nono en invierno, pero antes voy a pasar por las calles. Es una población pegada a Nono. Y aquí estamos en las calles. Pueblo rural, 1400 habitantes. Y esto es el centro, así como lo ven. Bueno, en la oficina de turismo de Nono te venden la localidad de las calles como algo, no sé, me vendieron otra cosa. Y es esto las calles. Pero bueno, es pintoresco al menos. Voy a buscar la licorería Ebenezer, así se dice. Vamos, viejo, habla bien. No hay mucho para hacer aquí, pero encima los negocios están cerrados. Bueno, qué sé yo, la calle de tierra se me complicó llegar con el autito. Hermosa escultura. Dice cerveza artesanal porque no la hacen ustedes, ¿no? No. Ah, ¿sí? ¿Qué marca? Miren qué lindo lugar para tomar un café. Aquí tienen mesitas, sillas, todo completo. Panadería y cerveza artesanal. Esto se encuentra en el centro de las calles. Eso sí, el agua para el mate 100 pesos. Mira, me llegué hasta acá porque es un lugar muy típico de las calles. Licores artesanales. Y dicen que acá tomaba ginebra Luca Prodan. ¿Se acuerdan de Sumo, Luca Prodan? Aquí estoy en la ruta 14 de Tras las Sierras y le quería señalar estas calles. Si van a la localidad de las calles, vayan por aquí. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo hice el otro sendero. Balneario Los Remansos, Museo Roxen y después pasó de las Tropas y ese camino está bastante feo, muchas curvas, mucha subida, bajada y no estaba en buen estado. Sí, mira, paseíto donde estoy, esas dos lomas, cerros ahí, eso es lo que le da nombre a la localidad de Nono. Porque Nono, en lenguaje quechua, quiere decir senos de mujer, exactamente, ñu ñu, seno de mujer, esas colinas le dan nombre a la localidad de Nono. Y para variar un poco, me estoy dirigiendo a la localidad Ojo de Agua. Esta es la capilla, Nuestra Señora del Rosario. Ojo de Agua. Mirá, qué locura, qué campestre, qué lindo. Cuando la tranquilidad se apodera del paisaje. Hermoso. Una casita aquí, otra más allá, un pato, un tero, un perro, una vaca. Mirá si no es lindo. ¿Te gusta? Bueno, salgamos de acá. Paraje Ojos de Agua. ¡Ja, mirá! Teléfono público, claro, ahora es fácil sacar el celular del bolsillo, pero antes había que caminar. Los teléfonos públicos este está habilitado. Y se encontraba a 300 metros por esa calle, así que la gente tenía que caminar para hacer un solo llamado o recibirlo. Cosa que nuestros nietos no entenderán jamás. Mirá, un aljibe. De acá, para los que no conocen les digo, antes se sacaba agua. Bueno, ahora también. Esa rondana bajaba una correa, un balde que había al fondo y se sacaba agua. Perdón si estoy muy melancólico, pero me encantan estas cosas. No sé a ustedes. Bueno, les comento. La piedra con forma de cintura no la pude encontrar. Estuve varias horas dando vueltas. Tuve que hablar con Roque, no lo encontré. Tuve que hablar con el señor Barros, tampoco lo encontré.
Estaba en una estancia privada, había que pedir permiso, pero no hubo nadie, así que... Y qué extraño, ¿no? Esto se llama paraje Ojo de Agua. Todas extrañas formaciones rocosas. Y acá tenemos muchos lugares para mirar. Vamos. Bueno, después de este intento fallido nos vamos de acá. Una ciudad muy hermosa, Florida, Villa de las Rosas, que queda cerca de este lugar. Generalmente las plazas no tienen mesitas, tienen solamente sillas. Y te lo muestro así porque los días sábados y los días jueves cuando hay feria, seguramente hayas visto muchos videos de esos. Te muestro cómo es la plaza cuando no hay feria. Estos son pensamientos. Foto típica de Villa Las Rosas. Muy bonita localidad de 4.000 habitantes sobre la ruta 14. Lindo, lindo para venir a pasear a 180 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Villa Las Rosas. Y me decían, ¿eres un adulto mayor? Yo, soy la responsable de toda esta gente. Al principio dije, mi abuela, pero voy a llamar a mi abuela que está ahí durmiendo. Mañana iba a despertar a la abuela. Caminando por la ciudad. Pintoresco, ¿no? Valle de Tras la Sierra lo puede hacer casi todo en un día. Te quedas a dormir en Mina Clavero y lo haces todo. Esta ciudad es linda venir los jueves o los sábados más que nada, porque están las ferias, es hermoso. Un sábado aquí puedes pasar todo el día. Y todo se hace alrededor de esta plaza, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Un saludito para Elizabeth Sil, gracias por la colaboración. Los que quieren hacerlo, en descripciones tienen los datos. Conejito. ¿Por qué se llama conejito? Porque sí. ¿Qué tal Villa Las Rosas? ¿Les va gustando? Gente, no olviden suscribirse, ¿eh? No olviden dejar un comentario, no olviden dar un like. Y si ustedes notan un dejo de tristeza en mi voz, es bueno. Es que YouTube me está castigando un poquito y bueno, estaba triste, pero ya va a mejorar. Todo va mejorando. Gracias. Aquí el agua para el termo es gratis y bien calentita, no como en las calles que me cobraban 100 pesos y me la dieron fría. Estacionamiento en invierno no me cobraron. Mirá el tamaño de este árbol, mirá el tallo que tiene. Tronco. ¿Cuánto mide de diámetro? ¡Wow! Villa de las Rosas, sumamente recomendado. Cerquita de Villa Dolores, a 14 kilómetros. Y una cosa que pueden hacer si están por aquí es llegarse hasta el dique La Viña. Tenemos nosotros un video, se los dejo acá arriba, como dicen así con el dedito arriba. Hagan de cuenta que estoy apuntando para arriba con el dedito, les dejo ahí el enlace.
Les dejo el enlace y este hermoso atardecer. ¡Wow! Te pusiste romántico, viejo. No, estoy diciendo atardecer. Callate, si vos no tenés corazón. ¿Cómo que no? Sí tenía corazón una vez. Lo que pasa es que lo cambié por una docena de empanadas. Paseitos, miren dónde los traje. Y de fondo, ¿qué más podés pedir? ¿La bandera argentina querés también? Bueno, pedila. Que se cuse un cóndor. Bueno, pedilo. No, acá pedilo, tenés. Tener unas luces de colores ahí, ¿no? Bueno, señores, no se olviden seguirnos en Instagram como Paseos y Destinos, en Facebook como Paseos y Destinos, en YouTube como Paseos y Destinos. Bueno, cortala. Bueno, espero que les haya gustado, espero que haya sido el agrado de todo. Paseos y Destinos tras la Sierra Córdoba. Un abrazo para todos y nos vemos.